Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte de Esther, una fe que transforma destinos. La historia de Esther es mucho más que un cuento antiguo. Es una historia profundamente relevante. Se trata de identidad, valentía, propósito y obediencia. Vamos a ver cómo Dios puede usar a alguien del común para cumplir un propósito grande. Y tal vez tú también has sido llamado para un tiempo como este. Dios puede usarte donde estés. Dice la Biblia en el libro de Esther, capítulo 2, verso 17, que el rey amó a Esther mucho más que a las demás mujeres. Esther era una joven huérfana, no tenía padres, fue criada por su primo, Mardoqueo. No era de la nobleza, no era rica, no era influyente. Estaba en Persia, el imperio más grande del mundo en ese momento. El rey buscaba una nueva reina para llevarla al palacio. Aunque Esther no tenía experiencia, tal vez no tenía belleza, no tenía posición como las demás, tenía algo que no tenía el resto, y es el favor de Dios. Dios le dio gracia y favor ante el rey. Muchos piensan que para que Dios te use, tal vez debes tener títulos, debes tener plataformas, debes de alguna forma tener muchos seguidores, dinero o ser alguien importante. Pero esta joven Esther nos recuerda que Dios no llama a capacitados, sino que capacita a los que llama. Tal vez estás en un entorno que parece insignificante o difícil, una familia disfuncional, un barrio complicado, una universidad hostil, pero hoy mismo puede levantarte Dios. No escondas tu fe. Dice la Biblia en Esther capítulo 3, verso 8, que un hombre llamado Amán, enemigo del pueblo de Dios, quería acabar con el pueblo de Esther y le dijo al rey: hay un pueblo que no cumple las leyes del rey, porque el pueblo judío, el pueblo de Esther, siempre se ha caracterizado por tener sus leyes, las leyes que Dios les dio a ellos, y las cumplen independientemente de donde estén o en el momento en el que vivan. Y el pueblo de Esther, aunque en ese momento estaban cautivos, eran esclavos, ellos seguían cumpliendo las leyes. Y este hombre llamado Amán quería de alguna forma acabar con el pueblo de Dios. Dice la Biblia que este hombre era de origen amalecita. ¿No le suena familiar? Amalecita. Los amalecitas fueron un pueblo que cuando Israel salió de Egipto, salió a atacarlos. Dice la Biblia que eso está en el Éxodo. Amalek salió a atacar a Israel apenas habiendo salido de Egipto. Estaban indefensos, no tenían armas, eran esclavos, no eran personas que supieran cargar una espada, eran personas que solamente sabían trabajar haciendo ladrillos. Y aún así el pueblo de Amalek salió a atacar a Israel. Y más adelante, en el libro de Samuel, Dios le ordena a un rey llamado Saúl que destruya a los amalecitas. Pero Saúl no lo hizo, y por eso Dios lo desechó. Y ahora en este entorno podemos encontrar a este hombre llamado Amán, de ese linaje amalecita, queriendo destruir al pueblo de Esther, al pueblo de Dios. Esther no ocultó su identidad. Hubo un momento en el que ella sí se cayó, no decía nada, por instrucción de Mardoqueo, pero cuando Amán, enemigo del pueblo de Dios, planeaba destruir a todo su pueblo, Esther debió tomar una decisión dura. O sigo ocultando mi fe, o me revelo como la hija del Dios verdadero. Y Esther tuvo que elegir entre esas dos. Muchos hoy viven con una fe secreta. Muchos van a la iglesia pero no lo muestran en la universidad, en el trabajo o en las redes. Hay presión social para encajar, pero la fe se esconde. La fe que se esconde no transforma. La fe que se esconde no cambia. Llega un momento en el que guardar silencio te convierte en cómplice, no en neutral. Tu testimonio puede ser el que inspire a otros a acercarse a Dios, pero si lo callas, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo sabrá? Dice la Biblia en Esther capítulo 4, verso 14. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Mardoqueo confronta a Esther y le dice: de algún otro vendrá la liberación, pero tú y tu casa perecerán.
Quedarse callado tiene consecuencias. Avergonzarse del Evangelio, avergonzarse de la palabra de Dios, por encajar tiene consecuencias. El Señor dijo, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mardoqueo le hace ver a Esther su posición como reina, que esa posición no es una casualidad, Dios la puso por una razón. Esta es una de las declaraciones más poderosas de propósito que hay en toda la palabra de Dios. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Cada uno de nosotros ha sido posicionado por Dios con un propósito en tu escuela, en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. No estás donde estás por accidente, estás ahí por un llamado, por un destino eterno. Hoy más que nunca, el mundo necesita jóvenes que usen su influencia para el reino de Dios. La fe verdadera implica riesgo. En Esther capítulo 4, verso 16 dice, Esther dijo estas palabras, si perezco, que perezca. Esther decide presentarse delante del rey sin ser llamada, lo cual estaba prohibido y podía costarle la vida. En Persia había una ley que cualquiera que se metiera en el aposento, en el trono del rey, sin ser llamado, tenían que cortarle la cabeza. Pero Esther, cuando vio que Amán hizo toda esa conspiración para destruir al pueblo, a su pueblo, dice la Biblia que Esther ayunó, oró y le pidió a su pueblo que lo hiciera. Y ella se armó de valor y con valentía dijo, si muero, que muera. La fe auténtica no es cómoda. A veces tendrás que arriesgar tu reputación, tus planes, tus amigos. ¿Estás dispuesto a incomodarte por obedecer a Dios? Muchos quieren servir a Dios sin que les cueste nada. Muchos lo quieren hacer. Pero los llamados más grandes requieren sacrificios más grandes. Tu obediencia puede transformar generaciones. Y dice la Biblia que en Esther capítulo 8, verso 17, y muchos de los pueblos se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. La valentía de Esther no solo salvó a su pueblo, sino que causó un impacto en el imperio entero. Y los pueblos comenzaron a reconocer la mano de Dios sobre el pueblo judío. El rey había firmado un decreto por culpa de Amán. Amán manipuló al rey para firmar un edicto en el que acabaran con el pueblo de Dios, los masacraran. Pero Esther, al entrar delante del rey, al llenarse de valor, dijo no. Y ese es el problema, que el rey ya había firmado ese edicto con su anillo, y ley que se firme con el anillo real ya no se puede echar para atrás. Esa ley ya es irrevocable, y ni siquiera el mismo rey la puede echar para atrás. Y ahí es donde Esther llega, con la gracia de Dios, y le dice al rey la verdad. Y el rey firma otro edicto, en el que dice que los judíos se pueden defender del ataque. Esther salvó a su pueblo, y muchos de los otros pueblos comenzaron a hacerse judíos, comenzaron a convertirse al judaísmo, comenzaron a convertirse a la palabra de Dios. Nunca subestimes el poder de una decisión obediente. Un joven que se atreve a obedecer a Dios puede ser el inicio de un gran movimiento en su colegio, en su barrio, en su ciudad, en donde estés, en tu familia. Si dices sí a Dios, puedes salvar vidas, cambiar historias, transformar generaciones. Para poder concluir esto, la historia de Esther es la historia de un joven, de cualquier joven que decide decirle sí a Dios, sin importar su pasado, sus miedos o sus limitaciones. Tú también puedes ser usado por Dios. Si te sientes pequeño e insignificante, recuerda a Esther. Si te sientes callado, si estás callado por miedo y temes decir tu fe, recuerda a Esther. Si dudas del propósito de tu vida, recuerda a esta muchacha, recuerda a Esther. Si crees que obedecer cuesta mucho, recuerda a Esther. Si te preguntas si puedes marcar la diferencia, recuerda a Esther. Oremos, soberano Señor que estás en el cielo. Te ruego, Señor, por ese joven, por esa persona que ve este video, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a reconocerte, Señor, a donde vayamos, mi Rey. En el nombre de Jesús.